Vamos a presentar ya la primera nota del programa. Para nosotros es realmente un placer estar recibiendo aquí en la quinta tribuna a Jorge Ananía, gerente deportivo de selecciones juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Jorge, gracias por estos minutos. Es un placer charlar contigo. Gracias a usted, es un gusto para mí poder estar en su programa y bueno, poder charlar un poco con respecto a las selecciones juveniles. Que son tan importantes, ¿no? En el proceso, en el desarrollo, en el futuro de nuestro fútbol, y muchas veces hay que ver con qué ojo se cuestiona y se mira a la juvenil, teniendo en cuenta que se habla de situaciones que, por ejemplo, pueden llegar a ser comprometedoras para los jugadores, como quedar eliminado de un mundial. En este caso le pasó a la sub-20, pero lo más importante sigue siendo el camino y el poder llegar y que todo sea un aprendizaje, pero en este mundo tan resultadista a veces nos cuesta mucho pensar de esa manera. Antes de hablar, Jorge, de lo que pasó y de lo que va a pasar, hace 10 años que estás trabajando con juveniles. Contanos y contale a la gente principalmente cuál es tu rol hoy como gerente del departamento de las selecciones juveniles. Sí, es así, hace 10 años que estoy, 3 de febrero pasado cumplí los 10 años y mi rol es, bueno, es encargarme, prácticamente como lo dice el cargo de gerente, de todo aquello que implica parte logística, administrativa, parte deportiva, que compartimos también con el director deportivo, Jorge Giordano, y con el presidente del Consejo Juvenil, Marcelo García. En base a todo eso, bueno, conseguir datos y tener una base de datos de jugadores del exterior, que últimamente lo vamos compartiendo con el área de análisis y se van estudiando caso por caso y después se presenta a los cuerpos técnicos en la categoría que corresponda, ¿no? Jorge, yo soy de los que piensa que el trabajo en juveniles y en formativas es lo más medular, es lo más trascendente y lo más importante para el futuro y para lo que la mayoría disfruta, que es el marketing, los estadios llenos y el fútbol de mayores. Es una profesión que tiene que ser estrictamente vocacional, porque ahí no están las marquesinas, porque ahí no está la fama, porque ahí no está el grueso del dinero, pero sin embargo, paradójicamente a eso entiendo que es lo más importante y trascendente para llegar a lo que la mayoría consume. Sí, es una cuestión de gustos, de objetivos y de que uno se siente más cómodo también a veces trabajando, ¿no? A mí me gusta esto que hago. Eh, de hace muchos años estoy vinculado al fútbol y en este puesto hace un rato lo decíamos, hace 10 años, y me apasiona lo que hago. Me apasiona por los pibes, por los cuerpos técnicos, disfrutar un poco el puesto que uno tiene, en el sentido de que, bueno, tiene una responsabilidad, pero tiene también sus beneficios cuando tú ves que hay jugadores que lo tuviste de la sub-15 y te llegan al primer equipo, ¿no? A la selección mayor. Es un aprendizaje constante para todos los que estamos en el fútbol juvenil. Sí necesitas mucho, eh, más que nada en las categorías más chiquitas, en los sub-15 o en los años menores, mucha más, no sé bien cómo definirlo, elasticidad o plasticidad o ejecución de lineamientos diferentes a lo que ya tenés en la 20, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, Jorge, en estos 10 años que estás ahí? El tema de la formación de los juveniles, ¿no? Hoy hay jugadores que cada vez con más corta edad están ganando dinero, hoy están las redes sociales, ha variado mucho, imagino, desde aquel febrero de 2015. ¿Cómo has tenido que cambiar también o actualizar un poco tu trabajo? Y bueno, hay que ir amoldándose a la sociedad también, ¿no? La sociedad va cambiando. No es que el fútbol cambia solo. El fútbol lo que cambia muchas veces es las partes técnicas tácticas, la estrategia, pero la vida en sí de la sociedad va cambiando. Hoy lo vemos con mucho más dificultades que un tiempo atrás. Yo ya soy un tipo que tengo 63 años y no es lo mismo que cuando yo jugaba de fútbol. Hay otros códigos, hay otras necesidades. Nos encontramos con esto que tú decías, que hay chicos que aún no tienen definida su participación, vamos a ser en equipos profesionales, pero que ya están ganando buen dinero. Hay un entorno familiar muchas veces a nivel social en el fútbol que se necesita también de este ingreso. Eh, hay
hay cosas diferentes. Antes no habían tantos empresarios, hoy por sí hay muchos, y lógicamente haciendo su trabajo y algunos muy bien. Ya cuando llegan aquí a las 15 ya prácticamente todos llegan con empresarios y muchos colaboran con ellos, colaboran con las familias también. Eh, el tema es cómo ellos van transformándose o cómo van haciendo el camino hacia, hacia sus objetivos. Eh, básicamente llegan, pero hay que ver en qué condiciones llegan también. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, un pensamiento que hoy por hoy los equipos de primera división están muy necesitados también en vender y, y hay un tema económico grande en el fútbol uruguayo que también no es que apure al juvenil a ponerlo en primera división, es que por aquel jugador que demuestra tener condiciones, que se puede adaptar a un equipo profesional, inmediatamente sube a ese equipo. Si hacemos referencia a la última sub-20, prácticamente todos los jugadores eran de primera división. Si hacemos un repaso del último equipo sub-20, creo que 2 o 3 jugadores no eran de primera división. Pero quiero aclarar una cosa, no es que estén en primera división eh, por necesidad exclusivamente de los clubes. Están en primera división porque algo le ven los técnicos, algo tienen en el club que se animan a ponerlos en primera división, a ir agarrando experiencia, fogueándolos, para lógicamente después el objetivo también que hay es poder negociarlos, ¿no? En el futuro. Se han acelerado esos plazos, se han acelerado y hoy ya un pibe de 18 años ya tiene una cotización alta, 18, 19 años, ¿no? Ya tiene una cotización alta y bueno, y es transferido. Sí, Jorge, es muy interesante lo que planteás porque de hecho en este último tiempo hemos discutido mucho, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal para determinados juveniles? Bueno, surgió la discusión y por necesidad Lasarte hace debutar a Gonzalo Petit en el primer equipo de Nacional y él también estaba como un poco en duda respecto a esta situación para justamente no apurarlo. Ahora estamos hablando de Juan Rodríguez, del zaguero de Peñarol y hablamos de los contextos, ¿no? O sea, ¿cuál es el momento ideal para hacer debutar a un futbolista en primera? Y es muy interesante, no lo sabemos, porque hasta que no juega, hasta que no lo hace, qué es lo que debería hacer un juvenil que tiene la oportunidad de jugar a primera? Es mantenerse, tratar de mantenerse en ese lugar en primera división. Yo sé que todos estos pibes que están jugando en primera división, varios equipos, están muy bien conceptuados por el club y por los cuerpos técnicos. A veces le cuesta mantenerse en el primer equipo por un tema de regularidad, que los chicos por lo general no mantienen una regularidad, como puede mantener un profesional ya de 20 y pico, 22, 23 años para arriba. Si vemos lo que es el fútbol local, sabemos también que hay una necesidad por jugadores técnicamente buenos, que sean explosivos, o sea, se está cambiando un perfil de jugador que puede llegar a ser beneficioso para todo el fútbol uruguayo, no solamente para los clubes y la selección. Jorge, te meto un poquito en lo que pasó con el Sudamericano Sub-20. ¿Cómo lo definís? ¿Como un golpazo, como parte del proceso para seguir el aprendizaje y seguir aprendiendo de eso para crecer? ¿Cómo lo rotularías? Y un golpe fue para todos, ¿no? Principalmente para los jugadores. Eh, siempre hablamos cuando no se cumpla un objetivo que es un fracaso y no hay que tenerle miedo a la palabra, porque cuando no llegamos al objetivo en realidad es un fracaso. Pero hay que ver cómo lo asimilan ellos. Eh, yo por la oportunidad que tuve de hablar con muchos de ellos durante todo el torneo y más después del golpe que tuvimos, ellos asimilaron, vieron sus errores. Escuché una declaración de un jugador al llegar, como que dijo que no estuvieron a la altura. Es feo escuchar eso, pero a su vez a mí me reconforta que ellos vean sus errores, piensen y vean la realidad cuál fue, porque eso lo va a ayudar a mejorar en la vida. Tienen 18, 19 años, tienen, tienen un montón de años para ir creciendo. No tengo duda que lo van a hacer. ¿Quién no ha fracasado en el largo de la vida?
Recién te decía, yo soy bastante mayor que ellos y he tenido algún fracaso también en mi vida, pero el tema es caer y levantarse, seguir para adelante. Yo creo que esto a ellos les puede servir como para valorar una cantidad de cosas, darse cuenta de otras, en el sentido de que, bueno, no todos los partidos son iguales, no se gana un torneo de antemano, hay 10 selecciones que van por el mismo objetivo y solamente una, si hablamos de ser campeón, solamente uno lo cumple, y en el caso de clasificar hay 4. Nosotros quedamos quinto a un paso de la clasificación y, y tenemos que valorar para adentro cada uno los errores cometidos por el equipo y por toda la estructura, ¿no? Pues no solamente el fracaso de los jugadores, sino es de todos. Eh, es de nosotros los que estamos hablando, el cuerpo técnico, los gerentes, director deportivo, dirigentes, en fin, los clubes tienen su parte. O sea, hay una cantidad de cosas cuando nosotros hablamos de esa forma, eh, no despectiva, pero decimos, este equipo fracasó. No cumplió con el objetivo, sí, estamos de acuerdo. Pero hay valores importantes que van a salir adelante en todos estos años de carrera que le quedan. Ahora, Jorge, vos ya hiciste de alguna manera un informe, no sé si generalmente lo hacen, la valoración en cuanto a lo deportivo, la diferencia de lo que fue la fase de grupos con el hexagonal final, ¿qué explicación le podemos dar deportivamente a esto? A veces no hay una explicación para algo lógico que puede pasar en una delegación, en un plantel que está jugando cada 48 horas o menos, en la cual yo dije antes de salir hacia Venezuela que este equipo no podía meterse en la mochila del Mundial, porque es otra generación completamente diferente. En los juveniles sí se arrastra un título, pero no es que el jugador repita. Acá no tuvimos esa posibilidad. Yo lo que lo vi muy presionado en primer momento, pensando en que teníamos que ganar, no que podíamos, que teníamos que ganar el torneo, y yo creo que a muchos les jugó en contra, ¿tá? Porque se notaba en el día a día, eh, no el esfuerzo lo hicieron siempre, sino esa forma que tenían de tensión, ¿tá? Y a medida que los resultados se te van dando, eso puede aliviarse, pero cuando se te complica un poco, puede ser muy perjudicial, ¿tá? Para la parte anímica del jugador, ¿no? O de toda persona. Jorge, recién hablabas de que hubo varias aristas, ¿no?, que terminaron incidiendo en este resultado y que no es responsabilidad de los jugadores, sino que hay otros actores que también son importantes. Si hablas de tu cargo como gerente, del rol que tenés en la AUF, ¿qué considerás que se pudo haber mejorado o en la previa que se pudo haber planificado de otra manera para colaborar con un resultado positivo? Una aclaración. Yo digo, los jugadores admitieron y se sienten responsables, pero yo digo que no solo los jugadores cuando hay un fracaso son responsables. Claro. Hay varios. Y todos tenemos que hacer nuestra autocrítica para mejorar lo que viene. Esto continúa. En el caso mío, yo volví el 18 y el 19 ya estaba con el tema de la 17. Tenemos que cambiar el chip inmediatamente. Los pibes mismos, los jugadores mismos, yo les decía a ellos, ustedes van a llegar y algunos van a estar de suplente ya el fin de semana. O sea que hay un tiempo muy corto para evaluar todo. Yo traté de hacer mi evaluación, lógicamente me tomé mi tiempo para hablar, no he hablado prácticamente, la primera vez que hablé del tema fue un fin de semana con mis hijos, mi familia, y después lógicamente acá con Jorge, con Marcelo García, con los técnicos, estuvimos charlando. Pero es necesario muchas veces la reflexión para ir aclarando cosas y viendo en qué podemos mejorar cada día el desarrollo de los juveniles y el desarrollo nuestro también, ¿no? Jorge, estamos hablando de los jugadores, del plantel, de la autocrítica. ¿Estás de acuerdo con algunas declaraciones que dijo Fabián Coito sobre que esta generación no es una generación increíble, que es una buena generación pero sin jugadores desnivelantes, como explicando por ahí un poco los resultados? Pero mirá, como te decía, no escuché, si bien me llamé también al silencio unos días, no escuché declaraciones
a no ser más aquella que hicieron cuando llegaron al aeropuerto. Eh, Él tendrá su apreciación, lógicamente. No quiero comparar generaciones con otras, son todas diferentes, todas pueden tener sus atributos y otras pueden tener menos o sus cosas a favor. Creo que fue una generación que sí era pareja, la habíamos vivido de Cotif hasta el torneo, pero que bueno, que tenía una aspiración importante, una ilusión importante también como para conseguir algo. Y eso a veces es muy importante y suplanta también algunas cosas, ¿no? Algunos aspectos. Bien, el contrato del entrenador, de lo que fue el cuerpo técnico, finalizó automáticamente con esto de no haber clasificado al Mundial. ¿En qué está esa posibilidad, ya sea de renovación para quienes estaban o de buscar nuevos caminos? Igualmente sabiendo de que ya no va a haber participación inmediata de esta selección sub-20, ¿no? Se están evaluando situaciones, como te decía, nosotros la semana pasada empezamos a juntarnos con Jorge y Marcelo también, García, y bueno, se están manejando situaciones, se está programando, se está haciendo el cronograma de las actividades que tenemos para el próximo año, que tenemos confirmaciones para los 2007, teníamos que ver también los 2009, en fin. Sabemos que hay un mundial ahora todos los años, que juegan todas las categorías, todas las edades, de 2008 para abajo están jugando todos los años. Hay trabajo para hacer y bueno, se tomarán decisiones en estos días o en la semana próxima. Bien, Jorge, se viene un sudamericano sub-15 en Colombia y me imagino que, en sub-17 debo decir, en Colombia, me imagino que este calor, esta humedad sirve para la preparación, ¿no? Sí, sí, porque las dos ciudades que vamos tienen características similares a como está hoy, más Montería, que ya hemos estado con la sub-15 ahí en Montería, es un clima bastante pesado, húmedo, que bueno, se juega únicamente de noche también. Y bueno, Cartagena ya tiene un poco más de frescor porque tiene la costa, pero también hay temperaturas de 30 y pico de grados, que eso también puede influir en la preparación en cierta forma, en el sentido de que, bueno, hay que tener mucho cuidado en la recuperación, en la hidratación, toda la parte nutritiva, en fin, hay que tomar todo ese tipo de precauciones. Te hago una consulta. ¿Marcelo Bielsa tiene algún tipo de injerencia o por lo menos de participación a la hora de ver las selecciones juveniles? No sé, algún tipo de diálogo, de asesoramiento, de consulta. Y más que nada ha tenido diálogo, o sea, ha implementado ahora con esta sub-17 algunos trabajos desde el 10 de enero a la fecha, ¿no? Eh, la parte de la sub-16 el año pasado tuvo algún contacto con Edgardo López Báez, no mucho, pero bueno, una solicitud de videos, no sé si hubo una devolución, pero básicamente es lo que se está haciendo hoy por hoy con la 17 del 10 de enero. ¿En qué repercute en ustedes, Jorge, la diversidad de trabajo, ¿no? Porque hace 10 años estás trabajando con juveniles, estuviste trabajando muchos años con el maestro Oscar Washington Tabárez, en donde se trabajaba de determinada manera. Hoy con Bielsa, ni mejor ni peor, se trabaja de una manera diferente porque son distintos entrenadores, tienen distintos métodos y distintas formas de trabajo, pero ¿cómo repercute el hecho de que haya cambiado ese proceso a nivel de mayor y que obviamente tenga incidencia directa con la juvenil? A ver, hay que acomodarse a los cambios también. Eh, Nosotros con esto hablamos mucho con Jorge también, Jordano. Una cosa era de tiempo del maestro y yo tenía libertades también, los técnicos tenían libertades para tener su metodología. Maestros sí tenían conocimiento lógico de que llegaban al complejo. En este caso hubo un cambio de entrenador, vino Bielsa, hay una adaptación también de parte de él a lo que somos nosotros a él. En fin, hay cambios, siempre que hay un cambio de entrenador, así sea en una sub-20 o sub-17 o sub-15, hay cambios y uno se tiene que ir adaptando. Un técnico te puede pedir más partido amistoso, otro menos, o le gusta salir más que jugar de local.
o tenemos que buscar una mixtura. Son cosas que vamos viendo también durante el camino, ¿no? ¿Sabés qué? Me interesó lo que hablabas recién del tema de la sub-17 de Marcelo Bielsa. Se ha hablado mucho de si Bielsa tiene incidencia, no tiene incidencia en cuanto a las juveniles. Hablando de incidencia, digo, contacto con entrenadores y demás. El otro día se hablaba mucho de ese tema también. ¿Se puede saber cuál fue ese trabajo específico quizás que se empezó a hacer con esta sub-17 que está próxima a la competencia? Es la metodología que emplea la selección mayor. Es el tipo de metodología, el tipo de trabajo que usan ellos, ¿tá? Que lo vienen capacitándose, técnicos jóvenes. eh, Como saben todo el mundo, de un principio se trató de tener muchachos que tuvieran la oportunidad de ir aprendiendo, ¿tá? Con el correr de los años, ¿tá? Y que hoy o mañana puedan formar parte de un cuerpo técnico de una selección mayor, ¿por qué no? O de una sub-20, una sub-17. Y es lo que se viene haciendo. El Bielsa planteó a Jorge en la situación esta de pasar la metodología sin compromiso ninguno, la ejercieron con los profes también de la mayor, y bueno, estuvieron un periodo estudiando y otro tiempo estudiando el tema de la práctica, que empezó el 10 de enero. Y siguiendo con la sub-17, ¿cómo catalogas a esta generación, Jorge? Esta generación, no sé si ustedes recuerdan, la tenemos del año 23, que se suspendió el torneo de la sub-15 en noviembre, en la cual lleva alrededor de 40 partidos jugados. Para mí es una muy buena generación que ha tenido una muy buena experiencia a nivel nacional, internacional. Me refiero a partidos internacionales en el exterior y aquí. Y siempre hay ilusión, siempre hay esperanza de ocupar las primeras posiciones. También, como decía hoy, hay que reconocer nuestro poderío y ir viendo durante el torneo qué nos va facilitando o qué nos va complicando el torneo. No siempre podemos salir con nuestro librito o libreto y ser protagonistas en todos los partidos. ¿A quién se va a enfrentar Uruguay en la primera fase? Nosotros estamos con Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Bien. Primer partido con Brasil. Bien, mientras entra alguien Saludo por al atrás, Zamendi. saludamos. Saludo al Zamendi. Bueno, muy bien, Jorge. La verdad que te agradecemos muchísimo por este contacto. Para nosotros fue muy importante poder charlar contigo porque evidentemente que hay cuestiones que no trascienden tanto y que realmente son importantes para entender algunos procesos y sobre todo cuando se trata de jóvenes, ¿no? Son adolescentes. Fíjate que el año pasado la UF termina creando una sub-15, estamos hablando de niños y la verdad que ha sido un placer poder charlar contigo. Quedamos a las órdenes siempre. Del mismo modo, un gusto. Nuevamente, disculpa por no estar presente, pero bueno, son fechas difíciles que estamos con contacto permanente con Conmebol. Y bueno, de parte mía, las órdenes también siempre es bueno tratar de hablar de lo que se hace con el nivel juvenil. Y bueno, si Dios quiere, en cualquier momento nos vemos. Muy bien, ojalá que sí, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, allí estaba Jorge Ananía.